Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente en Historias que Transforman Vidas, donde vemos las historias de este libro, de Yes Effect, El efecto del sí, escrito por Louis Buch, donde usted lo puede comprar en Amazon.com. Y hoy, Luis, vamos a ver el caso de Etiopía. ¿Ah? Bien. El protagonista es Chef Rowe, de Etiopía, ¿lo dije bien? Schiffer Rowe. Chef Rowe Michael, ¿ah? De Etiopía. Sí es. Notable el caso porque viene de la extrema pobreza también. Sí. Y me llama la atención que una de las cosas que relata el libro es cómo su mamá le decía a él desde pequeño, desde bebé, tú no eres una carga para mí. Sí. Porque es increíble que alguien pudiese pensar que los niños son una carga. Sin embargo, en Etiopía los niños eran un estorbo, eran una carga, porque había que alimentarlos, no habían condiciones para alimentarlos, por lo tanto eran un problema. Sin Sí. embargo, esa frase, tú no eres una carga para mí, fue la que marcó la vida de este hombre. Y tiene cosas que son interesantes porque él ve África y dice, bueno, hay que hacer algo por este país, ustedes no son una carga tampoco para el país. Y le parece increíble que un país que tenga tantos recursos naturales, Así es. un país que además tiene oro, tiene diamantes, no Así puede es. entender cómo un país tan rico en todos los sentidos sea un país pobre. Entonces, Exacto. él no se queda en esa condición y curiosamente, al igual que otros casos, decide hacer algo por su país y va a estudiar. Va a estudiar. Nuevamente prepararse. tenemos otro caso que va a estudiar es. a Estados Unidos, va a estudiar leyes él y regresa a su país casi como ministro de Justicia Correcto. a hacer algo por la pobreza y Exacto. particularmente por los niños, Correcto. porque los niños no pueden ser una carga. Así es. Así que háblanos un poco de la historia de este hombre. Pues sí, la carga que él nos deja es para que nosotros como personas que leemos su historia, no vemos solo un niño en un niño, porque él toma el ejemplo del profeta Samuel que vio en David un rey. Y cuando nosotros vemos un niño, solo vemos el potencial de niño. Pero Samuel ya pudo ver el rey. Y viene a ser David la persona única en la palabra de Dios de que se dice que él tenía el corazón como el corazón de Dios. Entonces el niño tiene mucho potencial. Y lo que este hombre, más que todo, nos hace recordar es que tenemos que captar todo lo que es y lo que puede ser un niño. Y su vida es dedicada entonces al desarrollo de la niñez, pero para llegar a ese punto él pasa por varias etapas, incluyendo el proceso de ministro de Justicia y etapas como abogado. Hay una etapa muy importante porque él regresa a su país Así es. en un cargo importante y además forma un estudio de abogados, Así es. de leyes. Correcto. Sin embargo, su esposa le dice, nuestra vida va por otro lado. ¿Ah? Y hay Así que es. preocuparse de los niños de la extrema pobreza. Exacto. Entonces, lo influye para que cierre el estudio de abogado. Entonces, ¿cómo voy a cerrar algo que Sí. ya ha costado años de emprender? Claro. Y ahí está el efecto del sí. Le hago caso a esa voz Sí. que viene por el lado de su esposa, o sigo mi propio desarrollo profesional, Correcto. incluso influyente a nivel de la política por el lado del tema como Ministerio de Justicia. Así es. Entonces, ¿cómo fue ahí el proceso? Pues el proceso fue la venida de una persona que amamos mucho, que fue el que escribió el prólogo de este libro, Wes Stafford, que era el presidente de un movimiento muy grande global llamado Compasión. Entonces vino, conoció a este varón, Miguel Schiffer Michael, y quería que él colaborase para el lanzamiento de Compasión en ese país. Entonces acerca a él y habla con él y Michael Schiffer responde con un sí, otro sí. Y entonces él viene a ser el líder de ese movimiento en el país y entonces su influencia va creciendo para tener la voz de compasión a los niños, sobre todo no solo en Etiopía, sino
todo África y hoy día todo el mundo. Si le colocamos un marco cultural al momento que está viviendo él, cuando tiene que tomar esta decisión, Correcto. los niños no eran personas vistas como importantes. No. Háblanos un poco de eso, porque eso es extraño, y cuál es la causa en la cual los niños eran un estorbo. Sí, él pone el ejemplo de cuando se siente para comer en una casa, los padres comen primero y los niños, si hay un poco que falta, es para los niños. Él coloca ese caso y también la situación de su propia madre con él, como fue una excepción, que no era carga. Pero yo creo que la realidad es cultural en este caso, en Etiopía, y estaba viviendo esa realidad dentro de su experiencia cultural, y este hombre ha venido para hacer la diferencia, no solamente a nivel de la iglesia en el país, sino realmente de todo el país y más allá, para cambiar la actitud de ver el valor de un niño. ¿Y cómo comienza su trabajo para cambiar esa mentalidad y que el foco del país es que sí los niños son relevantes y sí los niños tienen dignidad y sí los niños pueden ser agentes tremendos de transformación para el país? ¿Cómo Correcto. comienza el trabajo? Bueno, comienza en su propia casa y luego comienza con eso en un evento que, habiendo visto la desesperación de la niñez en el país personalmente, él toma la iniciativa para convocar un grupo de personas que están liderando todos los movimientos cristianos en el país, el liderazgo. Y en 2004 se reúnen para analizar primero cuáles son las crisis afrontando el país, incluyendo a los niños, y luego cuál es la solución a esos problemas. Y ellos concluyen que la solución viene en por dos métodos, dos acercamientos. Uno es acercarse a la iglesia cristiana como solución y otro es al niño como solución. Y no va al gobierno, sino al niño como solución. Pero los desafíos son enormes que están afrontando. En primer lugar, él habla del medio ambiente, que es un medio ambiente de degradación. En 40 años menciona cómo ellos vieron 40% de sus tierras con verde, con árboles, y después de estos 40 años se reduce a 4%, o sea que el ámbito del país ha cambiado. Luego, muchas dimensiones de la vida, hay conflictos con los grupos étnicos en el país, es otro grande desafío. La falta de saber gobernar desde el gobierno y de la iglesia es otro gran desafío. Entonces están apuntando para conocer bien su contexto, su realidad, antes de lanzar la solución a esa realidad. Y la pobreza es uno de los grandes desafíos. Hoy día todavía es el segundo país más pobre en todo el mundo. O sea que eso estaba afectando toda la población. Y luego viene a qué es la solución. Y 3 días de reflexión, de estudio, vieron 2 soluciones. Vamos a ver, y otra solución, otro problema grave fue la administración, tanto del gobierno como de la iglesia, el proceso administrativo mismo, que no estaba funcionando. Y el resultado de todo el análisis en los 3 días fue, solución son 2 que nosotros podemos impactar como líderes cristianos. Uno es la iglesia y otro es el niño. Ahora, es interesante la vida de él porque ocurre, al igual que otros casos que están relatados en el libro, él se da cuenta que le faltan nuevamente herramientas para cómo resolver de manera pragmática lo que está pasando con la pobreza y particularmente con los niños en Etiopía. Y va a estudiar leyes o va a estudiar esa especialidad en los Estados Unidos nuevamente. Regresa casi como un ministro de Justicia para saber también, en un cargo importante, el marco legal y todo lo que eso implica en el desarrollo de su país en esa esfera. Forma su propio estudio, es casi un emprendedor. Su esposa le dice, mire, nosotros nos fuimos diseñados para ese propósito. Así y es. Finalmente se dedica a resolver los temas de la niñez en su país. Correcto. Sin haber vivido el proceso, me cuesta entender esto, o sea, que no haya sido posible.
sin haber vivido el proceso de capacitarse en los Estados Unidos en esta materia y sin haber pasado por la experiencia de haber sido casi ministro de Justicia, prácticamente fue un ministro de Justicia, veo difícil que él haya poder producir una transformación en este ámbito. No sé si lo ves de la misma forma, porque a veces queremos saltarnos etapas y nos faltan los elementos y también la experiencia de esas etapas para producir un proceso de transformación. De acuerdo, creo que lo que él no tenía es las herramientas para ese proceso, pero sí él estaba buscando en primer paso saber qué era lo que tendría que enfocar como principios, parámetros para ver entonces los elementos, desarrollar dentro de esos dos pilares o parámetros para ver cambio cultural en el país. Y a eso llegaron con esa reunión, que era a través de la iglesia y a través del niño. Entonces el enfoque del resto de su vida ha sido en la parte del desarrollo del niño, y colocaron una institución, no era en un lugar de preparación con elementos para el desarrollo del niño muy integral. Y eso es lo que a él se ha dedicado toda su vida desde ese momento hasta ahora. Y se ve que hay mucho fruto, mucho resultado positivo que ha venido de todo lo que él ha caminado desde ese momento. Su pasantía, si lo llamamos de esa forma, en ser prácticamente un ministro de Justicia. Correcto. ¿Cuánto le sirvió eso para el resultado que tiene en resolver este tema de los niños pobres en su país? Muy importante, porque justicia estaba como un elemento faltante en la vida de la familia, de ser justos con los hijos, y también en la vida del gobierno, o que en la vida del gobierno sin justicia, y también en la iglesia. Y entonces, para lograr desarrollar la niñez como deberían de ser, habrían que afrontar la realidad de tener unas normas, unas situaciones, reglamentos, formas de desarrollarse que eran justos para estas diferentes entidades. Él pudo articular, ya saliendo del Ministerio de Justicia, y ya dedicado a lo que Dios lo estaba llamando, el efecto del sí. Sí. Él pudo articular que se desarrollaran políticas públicas a nivel de protección de los niños en Etiopía. Sí, él ha impactado inclusive a ese nivel de protección de los niños y de respeto de los niños. Y, por ejemplo, una costumbre que él habla en el libro es que los padres, como mencioné, que comen primero y luego los niños, que inclusive ese tipo de acercamiento, de cambiar esa actitud, esa formación para los padres también, tomar ese paso distinto. Tú has sido también un fundador o un facilitador, esa es la palabra que más te gusta, de un movimiento que se llama 414, hablando de los niños. Ajá. ¿Por qué lo colocaste 414 y por qué lo ves tan importante en el desarrollo de lo que tiene que hacer el mundo cristiano a nivel de los países? Porque el niño hoy día es realmente la esperanza del futuro, pero también la esperanza del presente en muchos sentidos, y que el niño hoy día está siendo impactado en una forma que no le permite desarrollar todo en cómo podría potencialmente ser y dedicarse para el futuro a ser una persona de mucha contribución a su sociedad, a su iglesia, por el hecho que hay muchas pruebas, muchas realidades que afectan su desarrollo. Entonces nosotros vimos que eso es el futuro, y yo hice un estudio para analizar dónde están las esperanzas para el futuro en el desarrollo de transformación. Y luego la esperanza más clara que tenemos es la próxima generación, porque estamos formando nuevas personas con nuevos enfoques que podríamos haber visto ya con los desafíos que hay, cómo pueden ser formados. Entonces eso fue como yo comencé a ver que estamos perdiendo esta generación, que está 7 horas por día, por ejemplo, conectado en alguna manera con el Internet. Entonces lo que están recibiendo realmente es una educación acultural, que no es cultural, y la formación mayor que tienen
casi más influencia hoy día en lo práctico de los mismos padres que tienen. Es a través de lo que están recibiendo mundialmente, y entonces por el internet, porque van a dormir a veces pegados con ese asunto en el oído, y también en el día están pasando tantas horas por día. ¿Se llama 4-14 porque tiene que ver con la edad? Por esas dos edades son las edades críticas, de 4 a los 14 años. Sí. Es ahí donde tienen que colocar el foco de la educación. formación está en esos años, más importante para el desarrollo del resto de sus vidas. ¿Por qué parte en los últimos años esta inquietud tuya en los últimos 10 años? ¿Qué fue lo que viste Sí. que no lo viste hace 25 años Claro. en esto de poner el foco de lo que se haga bien en la formación entre los 4 y los 14 años una persona, se haga bien o mal, puede determinar su futuro? Pues yo regresé de Jerusalén en el año 2000, y esa noche mi hijo me dijo, ¿por qué no compartes algo el día de mañana que estás comenzando una nueva etapa? Y ahí entonces vino un sueño de Dios, que recibí ese sueño de la necesidad de ver una nueva generación surgir. Y eso tenía que ver con las perspectivas y las promesas que vienen cuando uno se da lugar a una nueva generación y prepara en esa generación. Que la promesa era en Betel para el siervo de Dios que estuvo ahí, Jacob, que Dios iba a bendecirlo, y él y sus generaciones. Entonces la promesa de izquierda a derecha, del oeste al este, del norte al sur, tú y tus generaciones serán bendecidos. Y entonces Betel, que fue un lugar de escape, él salió de la travesura que estaba haciendo en su casa, con su engaño, que él era el primer género o primer nacido de su familia para recibir las bendiciones de sus padres. Salió corriendo porque el hermano quería matarlo, y entonces llegando ahí él se desespera y Dios aparece en esta visión. Y la visión que él recibió fue esa noche, cuando yo regresé, la misma visión que recibí cuando mi hijo dijo, comparte algo. Fue ese texto de la palabra del Señor, de un lugar desértico que era Betel, a un lugar Betel, que llamó Betel, que significa casa de Dios, y es porque Dios le dio este sueño de las próximas generaciones, tú y tus hijos. Entonces fue una noche, fue una experiencia muy personal, muy íntima mía, pero a la vez encajó mucho con la inquietud de un llamado a esta nueva década y milenio, que era la necesidad de ver transformación y que comienza con la próxima generación. ¿Tú piensas que el foco de trabajo de las organizaciones sociales, las iglesias, todos los que trabajan en pro de un desarrollo humano mejor, debiera estar centrado en los 4 y los 14 años, en esa edad, porque eso es lo que determina el futuro de un país? No todo, pero una gran parte, 80%, yo creo que, o 70%, sí, de lo que es recurso de educación y todo eso, yo creo que sí es importantísimo, porque estamos perdiendo esta generación por las razones que hemos hablado, y estamos en un momento crítico mundialmente, y entonces la transformación de los países depende de lo que va a pasar con los de 4 a 14 años ahora. En este libro vimos las principales historias. ¿Y qué es lo que te motivó a escribir este libro, Luis? ¿Qué fue lo que más gatilló que esto tenía que ser un testimonio para quizás gente que está pensando, esto será de Dios, no será de Dios, será este llamado? Así Estoy en es. Harvard ganando plata, no sé, y a lo mejor tengo que hacer algo por la sociedad, tengo un emprendimiento, pero que me produce satisfacción personal, pero quizás tengo que hacer algo más que eso. Veo pobreza en distintos sentidos, veo dolor alrededor mío, pero quizás el gobierno tiene que resolver esos temas, no tengo que yo resolver esos temas. Todos tenemos una ciudad de basura, sí, tenemos. A lo mejor basura no física, pero sí, basura que también es espiritual. Es cierto. Y a lo mejor soy una persona que ni siquiera tengo recursos para ayudar al resto,
Aquí hubo gente que no tenía recursos de nada y Dios hizo cosas sobrenaturales, fue un fabricante de recursos enorme. ¿Qué te motivó a escribir el libro? Son tres cosas. Creo que primera cosa era la realidad que yo tenía un tiempo limitado sobre la tierra con mi diagnosis de leucemia. Tú actualmente tienes diagnóstico de leucemia. Sí. Y algo te ocurre, parece, en el 2014. En el 2014, sí, es el llamado a escribir este libro de un compañero, específicamente. Inmediatamente que tuve esa indicación, yo tuve 40 días de ayuno, con solo agua, totalmente, buscando a Dios, ¿qué quiere del resto de mi vida? ¿Qué quiere vivir? Y entonces en ese proceso vino la inquietud también de anotar las experiencias hasta aquí, que fue la confirmación. Y la tercera cosa fue el evento en 2014 en Francia con la cumbre de estos amigos que habían venido de todas partes del mundo. Entonces ahí fue las entrevistas personales con cada uno de ellos. Entonces estas tres circunstancias llevaron a la escritura de este libro. Cuando uno también lee el libro, no deja uno de preguntarse si finalmente todas las historias fueron exitosas, todas las historias fueron felices. Si hay historias también que todavía están por escribirse, a lo mejor están transitando por situaciones de dolor, pero el final solamente Dios lo sabe. ¿Qué opinas de eso? Porque mucha gente hoy día puede estar transitando por historias similares, pero le está costando mucho perseverar, le está costando mucho ver si finalmente el sueño del efecto del lo va a vislumbrar aún en su propia vida. Correcto. A veces pensamos que va a ser así, otras veces no necesariamente va a ser así. No va a ser así, a veces sí. Por ejemplo, tenemos casos como Mila, que lucha hasta hoy día, está luchando porque estuvimos en contacto con ella ahí entre los pobres en Manila, en los basureros que están allí viviendo en esas condiciones, en inmersión. Entonces, creo que es un proceso y es un llamado personal, puede ser de Dios, puede ser humana, pero un llamado a participar en un sí que está respondiendo a lo que en el corazón está diciendo, tiene que responder. Son los desafíos que están presentados delante de uno, que sus ojos ven y sienten y llegan a tomarse en el corazón como una carga. Entonces un sí es en respuesta a esa carga que uno tiene. ¿Cómo puedo ser parte de la solución para ayudar en ese proceso esa persona o esa área? Y también es circunstancial, o sea que fue la circunstancia de la reunión que permitió las entrevistas, que permitió el escrito, eso. Entonces son circunstancias de nuestra vida que a veces vienen y no siempre es exitoso y todo es un proceso y simplemente es una caminata por fe, ¿no es cierto?, para llegar a eso y sentir que Dios está poniendo en su corazón como persona. Ayer vimos, por ejemplo, en un video que me mostraste, una señora que tuvo la carga porque los niños abandonados aquí en Chile, y ella sin elementos vende su propia casa para poder administrarles y ayudarles hasta hoy aquí. Entonces son casos que están sucediendo, hay muchos casos que están sucediendo, y es descubrir y escuchar esos casos y abrir nuestros ojos. Esperamos que van a ver tu programa, ¿no? Y poder ver muchos casos de lo que está pasando, que son reales, genuinos, motivantes para nosotros. En muchos de los protagonistas de este libro, que fueron matrimonios, correcto, la esposa fue súper relevante y la esposa fue como el canal de Dios, correcto, el cual le estaba diciendo haga esto y no haga lo otro. Correcto. ¿Cuán determinante ha sido Doris? Doris ha sido totalmente, no totalmente, pero muchísimamente determinante en todo nuestro peregrinaje. O sea que no hemos tomado ese peregrinaje solo yo o solo ella, es su peregrinaje. Hemos hecho como pareja desde que nos casamos. Entonces, nada de importancia en cuanto a un compromiso grande he hecho sin no solamente un acuerdo, una buena información y expresión de lo que ella siente y llegando a ese acuerdo con ella en todos los pasos que he tomado en mi vida. Creo que Doris ha sido un fundamento, ha sido un pilar, ha sido alguien que ha aclamado y acompañado, ha motivado y demostrado. Tenemos
estos 20 preciosos nietos, y ella dedica tiempo con ellos, uno con uno, y está acertando las necesidades y asegurando que tienen zapatos puestos, sale a comprar los zapatos, y entonces está allí para los nietos día por día con sus hijos, tiene un corazón muy grande, tiene sus compromisos con amigos y amigas, que muestra su lealtad, es una persona de mucha lealtad. Doris ha sido un regalo de Dios, no merecido, que el Señor ha puesto al lado mío para que juntos, y vemos todas estas iniciativas como experiencia nuestra, no es mía, es de nosotros, no es lo que el Señor nos ha dado en nuestro caminar por su gracia para vivir. Luis, gracias por haber participado de este ciclo de programas, El Efecto del Sí, que sin lugar a dudas son historias de transformación de vida que desafían a muchos, que me incluyo, que tenemos un sueño, que tenemos una visión y que a veces tenemos que navegar por los puentes similares a los que vivió esta gente. Gracias por haber estado también en nuestro canal, gracias por haber estado en nuestro país junto a tu esposa, y la oportunidad de que este ciclo de programas pueda ser también emitido a través de muchos canales de televisión en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, porque permite que mucha gente que hoy día está trabajando en querer producir transformación en la sociedad, en su pueblo, en su ciudad, hacia la vida de las personas, y que tiene una vocación también de poder llevar el mensaje del Evangelio, le permita que tu testimonio de vida, le permita que el efecto del sí y lo que aquí se lee pueda ser un gatillante para decir finalmente sí. Gracias por haber estado con nosotros en todo este ciclo de programas. Muchísimas gracias, Agustín, por su amistad, tantos años, por Aló Jesús, por este programa y por invitarnos a ser parte con mi esposa Doris. Gracias. Y nos estamos despidiendo de este ciclo de programas, pero va a ser solamente transitorio, porque usted nos puede ver a través de las plataformas digitales, a través del canal Tendencias Prime, y le recomendamos este libro, El Efecto del Sí, lo puede comprar en Amazon.com. Realmente historias de vida que transforman vidas.